Antes de empezar, nos gustaría decir que al tratarse de un tema tan importante y delicado, queremos hacerlo siempre desde el respeto. Si en algún momento utilizamos algún término de forma incorrecta, le pedimos disculpas de antemano y le agradecemos que nos corrija, porque también estamos aquí para aprender. Y es que hay personas que pasan la vida entera intentando encajar, sintiendo que siempre llegan un paso tarde, que sobran en algún sitio, que hablan en un idioma que nadie parece querer entender. Personas que han aprendido a vivir en el silencio de no ser comprendidas, con la sensación de no ser suficientes, de no ser vistas, cuando en realidad solo necesitan que alguien se detenga y las escuche de verdad. Hoy no vinimos solo a hablar, vinimos a recordar que detrás de cada silencio hay una historia que merece ser escuchada, sentida y respetada. Dicen que la diversidad es ser invitada a la fiesta y la inclusión es ser invitada a bailar. Somos Sonda Sorey, listos para conocer el mundo real. Bueno, antes de nada, buenos días, Manel, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, para empezar un poco y conocerte un poco mejor y saber quién eres, cuéntanos, ¿quién es Manel Fernández, fuera de su trabajo? Bueno, Manuel Fernández es un padre de dos niños de 14 y 12 años. Vivo en Santiago. Soy originario del Grove, soy Anda. vecino vuestro y estudié economía en Santiago de Compostela y desde aquel momento allí me quedé. Me casé con mi mujer y empecé a hacer voluntariado en organizaciones que prestan servicios a personas con discapacidad intelectual y allí me quedé, me enganché. ¿Y cómo eras tú de joven? ¿Ya tenías claro a qué querías dedicarte o cambiaste de opinión? No, yo creo que son muy pocas las personas que tienen claro desde niño a qué se quieren dedicar. Yo tuve muchas opciones de pequeño, quise ser de todo, quise ser astronauta, quise ser piloto, quise ser piloto de coches y médico, de todo. Y finalmente escogí mi carrera hacia el mundo de la economía. Yo estudié licenciatura en económicas en Santiago de Compostela y posteriormente pues trabajé en el sector financiero durante un tiempo y descubrí el mundo de la inclusión. ¿Cómo llegas de pasar de estudiar economía a inclinarte por el voluntariado? ¿Qué es lo que te llamó ahí? Pues son polos opuestos. Bueno, no necesariamente. Yo empecé a hacer voluntariado mientras estudiaba y yo conocí a mi actual mujer en la carrera y conocí al hermano de mi mujer, que es una persona con síndrome de Down. Y ella me enganchó en la asociación en la que él estaba para hacer voluntariado. Y así comenzó un poco todo. ¿Recuerdas algún momento importante que marcara tu camino antes de ser gerente? Bueno, muchos momentos importantes en la vida, pero probablemente ese que estaba comentando, eh, integrarme por primera vez en una organización que yo desconocía, ¿no? De prestación de apoyos, de temas de ocio, voluntariado, deporte con personas con discapacidad intelectual, probablemente fue el punto de inflexión para que mi vida se decantase en este sentido. Sí es cierto que yo desde muy pequeño fui una persona muy cercana a las personas más vulnerables desde el colegio. Tuve muchos amigos que después descubrí que tenían una discapacidad intelectual en el colegio o en otros ámbitos de la vida, en la infancia y en la juventud. Y siempre fui una persona que intentó prestar apoyos y ayudar a los demás. Probablemente esa actitud hacia la vida pues acabó por encaminarme a, a este, a este desarrollo profesional posterior. ¿Y hubo algún momento en el que dudaste de este camino o pensaste en hacer algo totalmente distinto a lo que estás haciendo? No, desde que, desde que comencé a trabajar en Fadenga ya hace muchos años, inicialmente en el servicio de empleo y antes haciendo otras actividades a nivel voluntariado, no, no me generó dudas, al contrario, a medida que vas conociendo el colectivo, las necesidades de apoyo, las distintas opciones que hay, las distintas necesidades que hay, dependiendo de las personas, no, al contrario, quieres aprender más, quieres apoyar más, eh, no me generó ninguna duda.
Y en relación con la anterior, ¿te imaginabas que acabarías siendo gerente de una organización como No, esta? no, no, no. No, esto son carambolas un poco de la vida. No tenía interés. Sí es cierto que la formación universitaria sí que te prepara, bueno, te prepara. En la teoría te prepara pues para tener ciertas aptitudes y condiciones para manejar equipos o para eh, conocer a nivel gestión de una organización, y eso facilita un poco poder hacerte cargo de una organización. Luego cursé un máster también en gestión y administración de organizaciones de atención a la dependencia, y te da unas herramientas, lógicamente, pero bueno, eh, hasta que te pones al frente de una organización con profesionales muy competentes y que presta unos apoyos tan amplios a miles de personas, pues hasta que lo ves y te pones no conoces el alcance que No tiene. se puede ver, hasta que no se pone en práctica No, no se llega. es algo que vamos aprendiendo día a día. A mí me queda muchísimo por aprender todavía, y son opciones profesionales en las que nunca dejas de aprender y siempre tienes que estar reciclándote, trabajando en el día a día, conociendo diferentes recursos, conociendo otras organizaciones de otros ámbitos, del mismo ámbito en otras áreas geográficas de España. Nunca dejas de aprender y debe ser así. ¿A qué se dedica Fadenga, Plena Inclusión? ¿Qué busca? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, Fadenga es una federación de asociaciones, ¿vale? La Federación Gallega de Asociaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Fadenga se constituyó en el año 1979, ya pronto cumpliremos 50 años de vida, y se constituyó inicialmente en aquella época con 5 asociaciones de toda Galicia. Aspas en Santiago, San Francisco en Vigo, Aspanas en Orense, Aspronaga en La Coruña y Chamorro en Ferrol. Fueron las 5 entidades fundadoras. Actualmente, como digo, son 42 las entidades, y son entidades, todas ellas, del movimiento asociativo de familias. Quiero decir, son asociaciones constituidas por familiares, padres, madres, hermanos, de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, que muchas de ellas fundadas pues, hace más de 60 años, agrupándose esas familias, reclamaban y luchaban por el derecho de sus hijos a recibir una educación o recibir algún tipo de servicios que en aquel momento las personas con discapacidad no recibían. Entonces, esa lucha inicialmente por parte de las familias y actualmente también por parte de las familias es lo que ha acabado desembocando en un tejido asociativo a nivel gallego y también a nivel estatal, porque la situación es muy similar en todas las comunidades autónomas de España, de prestar servicios a más de 10.500 personas en Galicia y todas sus familias, y a más de 150.000 personas a nivel estatal. ¿Y cuál es la misión de la federación? Pues, y la misión de las entidades del movimiento asociativo Plena Inclusión, pues mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual en todos los ámbitos de la vida, prestando los apoyos individualizados necesarios para que las personas alcancen una plena inclusión en la sociedad, en todos los ámbitos educativo, social, laboral, en todos los ámbitos. ¿En qué consiste exactamente tu trabajo como gerente? ¿Cómo se lo explicarías a alguien que no conoce este mundo? Bueno, mi trabajo como gerente tiene muchas aristas diferentes. En primer lugar, mi trabajo es coordinar los equipos profesionales de la federación que prestan servicios directos a personas con discapacidad desde la federación, por un lado, y que prestamos servicios a las asociaciones federadas, por otro lado.
En cuanto a los servicios que prestamos desde la Federación, tenemos un equipo fantástico de profesionales, más de 50 trabajadores en la Federación, que prestan servicios de todo tipo. Tenemos un servicio de, digamos, el área social, que llamamos, que prestan programas específicos para personas con discapacidad intelectual o de desarrollo, pues, programas y para familias, por ejemplo, tema de respiro familiar, que son programas de conciliación de la vida familiar y personal. Tenemos programas de ocio y vacaciones para personas con discapacidad intelectual, programas de salud mental para personas que, además de una discapacidad intelectual, pues tienen una enfermedad mental asociada o problemas de conducta. Tenemos programas a cada lado, que se llama, que son programas muy específicos para atender a personas con discapacidad intelectual que están en centros penitenciarios. Hay programas de asesoría jurídica para familias y personas con discapacidad. Tenemos programas de accesibilidad. Es fundamental para nosotros vivir en un mundo accesible, es minimizar los efectos que tiene la discapacidad para la inclusión en el mundo real. A través de los programas de accesibilidad se trabajan mecanismos de accesibilidad cognitiva, como puede ser la lectura fácil o evaluación de entornos para que las personas con discapacidad intelectual tengan más fácil su inclusión en entornos físicos, como pueden ser pues, centros sanitarios, educativos, museos, teatros, etcétera, y entornos digitales también. Trabajamos mucho la accesibilidad cognitiva en entornos digitales, páginas web, aplicaciones móviles, etcétera. Tenéis como un abanico muy amplio. Tenemos un Para cubrir abanico muchísimo más. muy amplio. Acceso a la justicia es otra parte importante también en tema de accesibilidad. Todos sabemos la complejidad del lenguaje jurídico, cuando una persona tiene que enfrentarse al lenguaje jurídico, administrativo y entender documentación que muchas veces, pues, porque el personal nos cuesta, sin el apoyo de un profesional, comprender, pues tenemos programas que se dedican a facilitar la comprensión de este tipo de documentos. Tenemos programas de facilitador procesal para personas que se tienen que enfrentar a situaciones en ámbito policial o en ámbito judicial, pues para tener un acompañante, una persona que le preste los apoyos para poder desenvolverse con garantías en el ámbito procesal, pues tenemos profesionales cualificados también para que les acompañen y les ayuden a desenvolverse en este ámbito. Tenemos un programa muy extenso de empleo y formación para el empleo, orientación laboral especializada para personas con discapacidad intelectual o de desarrollo que necesitan apoyos para orientar su futuro laboral. Se le prestan apoyos a nivel educativo también y formativo para que puedan especializarse o tener ciertas competencias profesionales específicas, y desde hace unos años prestamos un apoyo fundamental, que es la preparación de oposiciones para personas con discapacidad intelectual, que fue una lucha también de FADENGA y de plena inclusión a nivel estatal, a través de la cual se consiguió en el año 2010 pues, que hubiese una reserva específica a nivel estatal y en las comunidades autónomas de un 2% de todas las plazas reservadas para personas con discapacidad intelectual, y gracias a esta reserva pues hemos podido negociar con las administraciones adaptaciones de temarios y adaptaciones de procesos selectivos para facilitar el acceso de las personas con discapacidad intelectual al empleo público, que fue un reto muy importante y que está dando unos frutos muy, muy positivos. Un gran logro. Un gran logro, sí, desde luego que sí. Y luego hay muchos más servicios, si queréis después podemos profundizar en alguno de ellos. Y luego está el apoyo a las organizaciones. A nivel, no dejamos de ser una federación de asociaciones y a ellas nos debemos. Son nuestros principales clientes clientes entre comillas, ¿no? Grupo de interés, digamos, que reciben apoyos por parte de la federación, tanto asesoramiento, organización de grupos
colegiados de discusión y de participación por parte de las entidades en diferentes ámbitos: educación, dependencia, empleo, ámbito residencial, atención diurna en las entidades, a través de los cuales fomentamos la participación de todas las organizaciones para un fin fundamental para nosotros, que es la mejora continua. Nosotros nunca nos damos por satisfechos y queda mucho por avanzar todavía en el mundo de la atención a personas con discapacidad, y mucho que reclamar todavía a las administraciones para ir acercándonos poquito a poco a esa inclusión real. Y fruto de esa participación y de esa comunicación con las entidades, una labor fundamental de la Federación es la reivindicación de derechos ante la administración pública. Somos un órgano que teniendo cierta legitimación por parte de nuestras entidades y del sector de los apoyos de las personas con discapacidad intelectual, trasladamos a la Administración esas necesidades y buscamos la mejora de las condiciones de las personas con discapacidad en todos los ámbitos. En la financiación, sobre todo, de esos servicios por parte de la Administración. Nuestras entidades suelen tener centros de atención en ámbitos de atención diurna, centros de día o centros ocupacionales para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, y también centros residenciales. Centros residenciales para personas con apoyos límites, digamos, las personas que tienen cierto nivel de autonomía, o centros residenciales para personas con mayores necesidades de apoyo. Son aquellas que necesitan un apoyo constante de profesionales para su cuidado y su desarrollo en el día a día. Entonces, pues, trabajamos para que esos apoyos sean los de mayor calidad posible y que estén sostenidos con fondos públicos de una manera suficiente. Y luego, pues, en otros ámbitos, en la educación inclusiva, en la formación, en el ámbito cultural, en el ámbito deportivo, en el ámbito del voluntariado. Es muy transversal, muy amplio el abanico de servicios que prestamos desde la Federación. Está muy bien, está muy bien. ¿Qué es lo más complejo de coordinar una organización como esta? Pues probablemente lo más complejo sea la amplitud y el alcance, lo que hablábamos ahora, ¿no? Poder tener un nivel de conocimiento y sobre todo cumplir las expectativas y las necesidades que nos piden con toda su razón las personas con discapacidad intelectual y sus familias, que son las que mueven este colectivo. Comentar que, como decía, son organizaciones de ámbito familiar que surgen de las familias, y que los órganos de gobierno de todas las entidades que nos componen son familiares. Las juntas directivas de todas las asociaciones son familias que hace muchos años que se han agrupado y que luchan por los derechos de sus hijos o hermanos o amigos con discapacidad intelectual, y son los que dirigen las asociaciones, son el órgano de gobierno, y que responden ante una asamblea de socios en todos los casos. Y la Federación no deja de ser lo mismo. La Federación es una agrupación de asociaciones, y la Junta Directiva de la Federación está compuesta también por directivos que también son familiares, que provienen de determinadas asociaciones federadas. Lo importante y que nos diferencia a lo mejor de otras organizaciones que todos estamos acostumbrados a conocer es que es una organización, y hablo a nivel Galicia porque me toca representar a FADENGA, pero a nivel estatal funciona igual. Son organizaciones de ámbito familiar que surgen de abajo arriba. Son organizaciones que hace muchos años se fueron generando, algunas más grandes, otras más pequeñitas, unas han crecido más, otras han crecido menos, pero que se han ido agrupando en federaciones autonómicas. Igual pasa en otras comunidades autónomas, y se han agrupado, en este caso en FADENGA. En otras comunidades autónomas hay otras federaciones con un contenido similar al de FADENGA, de plena inclusión, y luego cada una de esas federaciones se agrupa a nivel estatal en una confederación que se llama Plena Inclusión España,
en la que Fadenga es uno de sus socios autonómicos y en la que colaboramos pues a través de muchos grupos de trabajo. Formamos parte del equipo de la Confederación. Hay una junta directiva de la Confederación compuesta por un miembro de cada comunidad autónoma y luego hay un equipo de gerentes en el que yo personalmente participo también, así como otras comisiones, en la que estamos gerentes de las diferentes comunidades autónomas trabajando también en el ámbito estatal, en el ámbito de toda España. ¿Tú crees que tienes un impacto real en el día a día de las personas? Yo personalmente no. Indirectamente espero que sí, porque a mí me toca desde hace unos años dirigir la federación y no es mi caso indirectamente, lógicamente espero que sí, pero quien tiene que tener un impacto son las entidades y las personas profesionales que atienden directamente a las personas con discapacidad. Creo que ese es el valor fundamental, la cercanía y los apoyos individualizados. Eso desde luego es un valor que defendemos desde el movimiento Plena Inclusión. Cada persona es un mundo y los apoyos que necesita cada persona son diferenciados. Hay que conocer cada caso individualizado para poder prestarle los apoyos. En la medida que puedo, lógicamente, contribuyo todo lo que puedo a que así sea. Sea a través de facilitar la organización, pelear por recursos organizativos y económicos para que se puedan prestar los apoyos de la mejor manera. Desde ese punto de vista, espero que sí. Como dijiste anteriormente, al final Fadenga son asociaciones familiares, agrupaciones, asociaciones. Y de ahí pues se va ascendiendo. ¿Qué cualidades crees que necesita alguien para llegar a ser gerente, aparte de pues participar en estas asociaciones? Bueno, una característica que no sé si es casualidad o es que es positivo que así sea. Yo creo que sí es positivo, pero no sé si es una condición necesaria. Es que haya trabajado en el día a día de la atención a personas con discapacidad. Que conozca. Que conozca la realidad de las personas con discapacidad y que haya prestado apoyos directamente. Yo creo que eso es un valor muy importante para conocer realmente a quién te dedicas y qué se espera de los servicios que pueda prestar la federación. Luego hay muchísimos valores y hay muchos estilos, ¿no? de poder dirigir una organización, desde luego. Yo creo que un valor fundamental, desde luego, es la humildad, la cohesión, la generación de un equipo que se comunique bien. La comunicación interna es fundamental para nuestras organizaciones. Crear esa cohesión, ese sentimiento de grupo creo que es muy importante. Y luego el trabajo. El trabajo diario y el conocimiento en la medida de las posibilidades de todas las áreas, que son muy amplias y muy diferentes, de la atención, de los diferentes programas que prestamos y de los servicios que prestan nuestras organizaciones. También es muy importante conocer al detalle y tener una cercanía con las entidades. Son muchas, son 42 entidades, es muy complejo porque cada una tiene una organización diferente y tiene una visión diferente de la prestación de los servicios. Y ninguna es mejor que otra, o sea que cada una tiene su estilo y así debe ser y está muy bien que así sea. Aportan variedad al tener cada una un Aporta punto de vista. variedad y enriquece el colectivo y al final las buenas prácticas que van generando determinadas entidades se pueden ir replicando. Es algo que desde el movimiento asociativo Plena Inclusión se promueve además, ¿no? Todos los años a nivel estatal organizamos un encuentro de buenas prácticas para valorar, analizar y valorar y premiar prácticas excelentes, ¿no? Por lo que decía antes, trabajamos en la mejora continua. Buscamos siempre una nueva forma de hacer y aprender de los demás.
Eso es un valor muy importante que defendemos y que creo que cualquier dirección de una organización como las nuestras debe trabajar en esa línea. Y volviendo a tu trabajo, ¿qué es lo que más te gusta de él? Bueno, lo que más me gusta de mi trabajo... Comunicar. Al final No, lo dejas- comunicar no. Tenemos, la Federación tiene la suerte de contar con un área de comunicación fantástica. Y la verdad es que bueno, depositamos mucha confianza en la Federación, en el área de comunicación. Y luego, la junta directiva que tenemos es una junta directiva fantástica. Tenemos un presidente que es un grandísimo comunicador, y que lleva toda su vida vinculado al movimiento asociativo. Lleva 50 años vinculado desde que nació su hijo con discapacidad intelectual. Se involucró y su vida cambió totalmente de su ámbito profesional a su ámbito, al ámbito de la representatividad del colectivo de las personas con discapacidad, desde una asociación de Vigo y posteriormente a varias organizaciones a nivel autonómico, como Fadenga, a la que lleva vinculado muchísimos años, y también a Special Olympics, que es una asociación singular, digamos, dentro de Fadenga, que no presta los servicios clásicos, digamos, a personas con discapacidad, sino que promueve actividades de deporte inclusivo, de ocio y de cultura para personas del colectivo y sus familias. Y bueno, que digamos que es nuestro capitán y la persona que maneja un poco la comunicación de la federación a nivel directivo. Y luego, ya os digo, el área de comunicación de la federación es fantástica, muy innovadora, y bueno, tenemos mucho que agradecerle a nivel comunicación, tanto interna como externa, a Iria en este caso, que es nuestra responsable de comunicación. Y en cuanto a nivel personal, ¿qué es lo que más me gusta de mi trabajo? Pues que no hay 2 días iguales. Yo creo que es lo que más... No existe la monotonía en mi trabajo. No hay 2 días, un día que se parezca a otro. Cada día es un día diferente. Hay un reto diferente que afrontar. Hoy me toca estar aquí con vosotros y otro día me toca un día más de papeleo y de números, y otro día me toca pues trabajar con un equipo para diseñar un programa o establecer una nueva forma de apoyo, o entrevistarme con una entidad para conocer sus demandas y sus necesidades, o estar en Madrid en un grupo de trabajo de la Confederación, o asistir a un encuentro en Segovia. Qué variedad, qué variedad. Yo creo que lo que más me gusta es, y es un poco lo más estresante también, pero que no hay 2 días iguales en mi vida desde hace unos años. ¿Qué decisiones importantes consideras que tienes que tomar en tu día a día? Bueno, muchas. Sobre todo que exista un buen ambiente en la federación a nivel profesional. Es una organización ya con una dimensión importante, más de 50 trabajadores, y sobre todo una preocupación que siempre está ahí en cualquier persona que dirige una organización es que haya buena sintonía entre los compañeros, que haya un buen ambiente y un clima laboral adecuado, y que eso lleve a desarrollar y a ejecutar los proyectos de una manera eficiente y agradable para todos. Yo creo que establecer un clima de trabajo adecuado es fundamental. Y luego, pues, es que son muchas cosas, ¿no? Pero quizás lo más complejo, y lo que nos ocupa mucho, es conocer las realidades de las organizaciones, las demandas que existen, los déficits que hay, que son muchos todavía en la atención, que hay personas que no reciben los apoyos que necesitan, y las que lo reciben, pues muchas de ellas no se puede dar el apoyo con la calidad suficiente. Pues trabajar con los organismos financiadores, que al 90% son administraciones públicas,
pues para que esas situaciones se corrijan y dotar de más recursos al colectivo de la discapacidad intelectual, que es lo que nos toca. En general, de la inclusión de cualquier persona vulnerable, porque nosotros también trabajamos en red con otras organizaciones y trabajamos y defendemos la inclusión real de todas las personas que están en una situación de exclusión o que puedan estar en una situación de vulnerabilidad. Para nosotros es el pilar fundamental. Pero bueno, en la parte que nos ocupa, defender los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y luchar y trabajar y promover que haya los recursos necesarios para que se presten los apoyos que se necesitan. ¿Nos puedes contar un poquito cómo se financian esos proyectos de los que has hablado? Bueno, generalmente el 90% de la financiación de la federación es pública, tanto de la administración autonómica como de la administración del Estado. Hay determinados programas que se gestionan también con financiación pública de organismos locales, de ayuntamientos y diputaciones. Nosotros tenemos una estructura, FADENGA en concreto tiene una estructura, tiene una sede central en Santiago y luego tiene delegaciones territoriales para la prestación de determinados apoyos, casi todos relacionados con el empleo y la formación. Y tenemos una oficina en Santiago, pero ya en el centro de la ciudad, una en Vigo, una en Lugo, una en Ourense y otra en Coruña. Entonces, bueno, obtenemos financiación para el funcionamiento puntual de estas oficinas a través de administraciones locales y provinciales. Luego, lo que son los grandes programas que ejecutamos desde la Federación se ejecutan con recursos de la Administración Pública, tanto de la Consellería de Política Social e Igualdad como de la Consellería de Empleo. Y luego nuestras organizaciones, que es al final donde más servicios se prestan a las personas, ¿no? Más de 5.000 personas atendidas a través de los servicios de atención diurna y residencial, también pisos tutelados, otro tipo de servicios que se prestan a las personas con discapacidad, fundamentalmente son obtenidos a través de la figura del concierto social, digamos, con la administración pública, con la Consellería de Política Social. El concierto social es una herramienta jurídica, digamos, para financiar plazas públicas que gestionan organizaciones privadas, que son las asociaciones que prestan sus servicios y que son socias y constituyen la federación, ¿no? Que constituyen FADENGA. Nuestras organizaciones nacieron para prestar servicios hace muchos años a través de acciones de beneficencia. Era como se pudieron financiar inicialmente hace 50, 60 años. Afortunadamente, ese modelo de financiación fue cambiando, se fue pasando de un modelo asistencial a un modelo de derechos y en los últimos años, afortunadamente, la atención a personas con discapacidad pasó de ser financiada con subvenciones graciables que dependían pues del político de turno que estuviera o de la voluntad de la administración si conceder financiación o no conceder financiación, a ser un derecho reconocido por la ley y existir una obligación de que las administraciones públicas presten esos servicios a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Y ese modelo fue cambiando a lo largo del tiempo. Inicialmente se hacía a través de subvenciones anuales que se concedían a las entidades en función pues, del número de personas atendidas, el tipo de servicio que se tratase. Luego se pasó a un modelo de contratos del sector público que daba más estabilidad al sector porque ya eran contratos plurianuales en los que las entidades ya recibían esos fondos con ciertas garantías, pero que era un marco jurídico complejo y no adaptado a la realidad de una entidad que presta servicios a personas, sino que la ley de contratos está más pensada para otras cosas, ¿no? Para hacer carreteras, puentes o edificios públicos. Y
fruto de la lucha de la Federación aquí en Galicia y en otras comunidades autónomas también lo hicieron, en otras todavía no. Se cambió ese modelo de contrato del sector público por un modelo de concierto social, que es una herramienta reconocida por la Unión Europea, que es una herramienta extracontractual, digamos. Es una herramienta de colaboración entre la Administración y las organizaciones para prestar servicios públicos, pero no es un contrato, digamos, un contrato de prestación de servicios. Es algo similar a la concertación a nivel educativo, ¿no? Los colegios concertados, ¿no? Que prestan plazas públicas, un servicio público de educación, y la Administración le compensa por la prestación de ese servicio. Pues ese es el modelo en el que estamos ahora, las entidades que prestan ¿Consideras servicios. que la lucha para pedir financiación aparte del Estado fue mejorando o que fue concienciándose un poco más por parte del Estado o cada vez sigue igual? No, hubo un avance muy importante, desde luego que sí. A lo largo de los años, desde la entrada a la democracia, poco a poco se fue consiguiendo una financiación más estable, un reconocimiento de derechos, que tuvo, digamos, su culmen como tercera pata del sistema del bienestar, como se suele conocer, con la ley de promoción de la autonomía personal y dependencia, ¿no? Que es del año 2006 y que reconoce la prestación de servicios a personas dependientes, tanto mayores o personas con discapacidad, con una ley específica que reconoce el derecho a recibir una atención profesional y adaptada a cada persona. A partir de ahí pues hubo un punto de flexión, desde luego, pero queda mucho por mejorar. Es una ley que fue un avance muy importante, pero es una ley que estuvo coja desde el principio a nivel financiación y que dejó determinados servicios y necesidades de apoyo fuera de su ámbito y que necesita una revisión, y sobre todo a nivel financiación. Es una ley que reconoce muchos derechos y la prestación de una cartera de servicios extensa, pero que no ha sido plenamente desarrollada y sobre todo que no ha sido dotada económicamente suficientemente para darle el contenido que esa ley promueve. Como señala Ignacio Estrada, si un niño no puede aprender de una manera en que enseñamos, quizás debamos enseñarle de la manera que ellos aprendan. Y eso nos lleva a preguntarnos cómo es trabajar con personas con discapacidad intelectual. Cada persona con discapacidad intelectual es un mundo diferente, tiene unas necesidades totalmente distintas y lo que necesita es un apoyo individualizado, un apoyo conductual positivo y conocer las necesidades de cada persona para establecer un programa de atención individualizado con cada persona en todos los ámbitos. El ámbito de la educación, desde luego, en el ámbito de la formación para el empleo, desde luego, y en el ámbito de la inclusión laboral, igualmente. A nivel de educación, estamos también en un cambio de modelo importante. Se promueve desde hace un tiempo el traspaso, digamos, de un modelo de educación especial a un modelo de educación inclusiva en centros de integración, en centros integrados de educación. Es muy positivo, pero no se está, o la visión que tiene Plena Inclusión es que hay que hacerlo de una manera con una transición con una transición que tenga los recursos necesarios para poder hacerlo de una manera adecuada. Estamos viendo que el modelo, la finalidad del modelo está bien, pero no se están dotando los recursos necesarios en la educación inclusiva para que las personas con necesidades educativas especiales reciban los apoyos que necesitan. Y se está promoviendo un menor protagonismo de los centros de educación especial,
que durante muchos años han formado equipos de trabajo profesionales muy buenos. ¿Cuál es el modelo que defiende Plena Inclusión? El modelo que defendemos desde FADENGA. Un modelo en el que los centros de educación especial se conviertan en centros de recursos para dotar de apoyos y experiencia a los centros educativos de integración que reciben a niños con discapacidad intelectual, con necesidades educativas especiales, para que colaboren con ellos en la prestación de esos servicios, de que esos niños reciban los apoyos necesarios en el aula. La finalidad es buena, pero no hay recursos suficientes. No hay profesionales de apoyo suficientes en los centros de educación para la demanda para las necesidades que presentan muchos de esos niños que están en educación ordinaria. Y tampoco defendemos que se cierren los centros de educación especial, o sea, no solo centros de recursos, que desde luego sí, pero que hay niños que necesitan una atención especializada en su ámbito educativo. Entonces, digamos que no se puede, no es positivo hacer un cambio tan radical y preferimos, nosotros defendemos un modelo de transición y un modelo mixto, en el que los centros de educación especial tengan un papel, los centros de integración, desde luego, la educación inclusiva, tengan también su papel, pero que haya comunicación y que haya un trabajo compartido entre centros especializados, que tienen los recursos, la experiencia, y los profesionales, y los centros de educación ordinaria, que han de tener más profesionales de apoyo para que los niños vivan una inclusión real en el aula y que reciban los apoyos especializados de los centros de educación especial como centros de recursos. Y luego en otros ámbitos, pues en el ámbito laboral, por ejemplo, pues defendemos que nosotros trabajamos con orientadores profesionales especializados en el colectivo y con preparadores laborales que una vez han hecho un diagnóstico ocupacional, digamos, de las personas con discapacidad intelectual y han trabajado con empresas para captar ofertas de empleo en las que hacer esos proyectos de inclusión laboral, se presten los apoyos individualizados, adecuados a las necesidades del puesto de trabajo y a las necesidades de apoyo que tengan las personas, por ejemplo. Hay muchísimos ámbitos, pero desde luego la manera de trabajar con las personas con discapacidad intelectual es conocer las necesidades de cada persona y adaptar el programa de atención y de intervención a las necesidades de cada una. ¿Qué es lo primero que recuerdas que aprendiste al empezar en este trabajo? Pues ¿en FADENGA o como gerente? En FADENGA en En general. FADENGA en Sí. general, pues probablemente lo que hablaba ahora, la necesidad de conocer cada realidad, ¿no? Yo empecé en empleo y empezaba como orientador laboral, con lo cual, aunque ya venía de algunas experiencias anteriores en el ámbito de los recursos humanos, es un mundo diferente y requiere un conocimiento profundo de cada persona y poder adaptar los recursos que se le pueden ofrecer a las personas a las necesidades y a los apoyos que requiere cada persona. Claro, como hablamos antes, por mucho que tú estudies, al final hasta que tú no llegas, no sabes lo que te esperas de verdad. ¿Qué es eso que tú dices, esto no está puesto en ningún libro y es necesario saberlo? Pues es una pregunta muy difícil. Lo que más destacarías, quizás. No sé. Todo está en los libros, ¿Sí? pero Quizás a lo mejor la manera de ponerlo en práctica. sí,
Eh, no sabría decirte. Probablemente el conocimiento práctico. Eh, la realidad de cada persona. El ámbito familiar de cada organización. Conocer también las expectativas que tienen otros agentes. ¿Qué espera una empresa cuando prospectas una empresa, ¿no? En busca de una oferta de empleo para una persona con discapacidad intelectual? ¿Qué mueve a esa empresa para dar ese paso? ¿Y cómo podemos facilitar que esa empresa dé el paso? Porque hay mucho miedo, ¿no? Generalmente en este mundo el mayor reto es el desconocimiento por parte de los que están fuera, ¿no? Entonces, en el ámbito laboral, al que me dediqué tantos años en la federación, el mayor reto, desde luego, es el desconocimiento por parte del tejido empresarial de las capacidades y de lo que pueden hacer las personas con discapacidad intelectual dentro de sus empresas. Ocurre algo similar también con la administración, ¿no? La administración nunca fue un empleador para las personas con discapacidad intelectual hasta que conseguimos esa reserva de plazas. Pues la verdad es que tenemos mucho que agradecer, porque desde que se reservó ese 2% que comentaba antes, la colaboración con la Administración General del Estado y con la Administración de la Xunta de Galicia y con el Sergas, que son, digamos, los tres grandes que convocan plazas para discapacidad intelectual, fue fantástica. No podemos quejarnos de nada, porque han sido facilidades para que nosotros les pudiésemos orientar, asesorar y dar pautas para facilitar esa inclusión. Pero aún así hay miedo, ¿no? Porque cuando das un paso por primera vez, no sabes qué necesidades van a tener estas personas cuando se incorporen a las plantillas. Bueno, es vencer un poco esas resistencias, esos miedos. Pero los resultados siempre son, o generalmente son muy buenos. Qué maravilla. ¿Recuerdas alguna persona o alguna experiencia que te haya marcado? Muchas. Dentro del ámbito actual, digamos, son muchas. Antonio, el gerente que fue mi gerente durante muchos años, me enseñó mucho, me marcó mucho. Y que sigue siendo mi gerente, aunque está jubilado ya y ya no está vinculado profesionalmente con la federación. Desde la federación no lo dejamos escapar. Entonces lo tenemos como asesor de la junta directiva y me marca muchísimo. Luego muchos directivos que pasaron, por nombrar uno, pues al presidente de Aladio, que lleva muchos años siendo presidente de la federación. Pues una persona también, igual que Antonio, con una sabiduría, un conocimiento profundo del colectivo, que es un activo imperdible para nuestro colectivo y que es una biblioteca que nunca dejas de aprender con ambos, con los dos. Y luego pues muchísimos. La verdad es que yo aprendí de todos mis compañeros, desde el día que empecé a trabajar en la federación. Cada uno aporta y aprendí de todos y cada uno de ellos en todos los ámbitos y sigo aprendiendo de cada uno de ellos continuamente, porque cada uno está especializado en un área concreta y que cada uno de ellos son referentes para mí en el día a día y aprendo de todos cada día. ¿Nos podrías dar algún tip, alguna ayuda, algo que tú destaques de cómo generar confianza con las personas como más extrovertidas, como más tímidas, que les cuesta un poco más como relacionarse? Como para el día a día. Con discapacidad Sí. intelectual. Bueno, hay muchas dinámicas, ¿no? Para liberar, para... ¿Cómo se pondría en práctica en un aula? Porque muchas veces nos pasa que llegamos y pues encontramos gente con bueno, gente neurodivergente Sí. y no sabemos muy bien cómo empezar, ¿Cómo sintonizar con sí, ella? Uh-huh.
Bueno, ahí depende un poco de cada persona, lógicamente, ¿no? Porque depende un poco de sus dificultades, de sus necesidades. Bueno, hay muchas dinámicas para fomentar en grupo que las personas se abran, ¿no? A algunas personas cuesta mucho que den ese salto, ¿no? Que rompan esa barrera, otras menos. Yo creo que si lo reducimos a algo, yo tampoco soy experto, ¿eh? en esta cuestión, pero yo creo que es la comunicación cercana con la persona. Generar un entorno de confianza. Yo creo que es eh, lo básico para que una persona se abra y venza esas barreras sociales que a lo mejor su discapacidad son más protagonistas, ¿no? Dentro de su discapacidad. Por ejemplo, pues eh, en el trastorno del espectro autista, por ejemplo, pues una de las conductas que más destacan eh, son, son las sociales, ¿no? Las competencias a nivel adaptativas sociales. Eh, es complejo vencerlo, claro que lo es, pero para vencerlo hay que generar un clima de confianza para que la persona pueda comunicarse con cierta soltura dentro de un grupo. No es fácil. Y yo tampoco soy un experto en este ámbito. Pero bueno, está bien saberlo para tener algún tip. Ujú. ¿Cómo gestionas esas situaciones, esos momentos difíciles con familias o usuarios? Escuchando. Es la única manera que entiendo que podemos gestionar. Escuchando situaciones difíciles, hay que conocer el origen de la situación. Para antes de buscar una posible solución, si la tiene, hay que conocer realmente cuál es el origen del problema Ujú. y para eso tiene que haber una comunicación activa, tiene que haber una escucha activa con la familia, con la persona, para conocer dónde está la cuestión que hay que resolver, que está generando esa distorsión y poder intervenir, poder. Y luego un asesoramiento profesional, claro. Una vez que conoces las necesidades, saber rodearte de las personas con mayores competencias y más profesionales para poder resolver las cuestiones que haya que intervenir. Muchas veces pues no podemos dar una solución a todo, lógicamente, claro. Pero para eso peleamos también con la administración para que haya más programas de intervención, más servicios especializados que puedan dar solución a los problemas de las personas. Cada vez los problemas, bueno, que nos surgen pues son de ámbitos más diversos, ¿no? Por ejemplo, lo que comentábamos antes, el tema del facilitador procesal, que es una figura pues que acompaña en ámbitos policiales y procesales a personas que lo necesitan. Hace unos años no existía esa figura, ¿no? Entonces, ¿cómo se prestaban esos apoyos? Pues como se podía, buscando personas a profesionales que tuvieran una cierta cercanía y conocimiento del ámbito y poder acercarnos a esa realidad para buscar otros recursos, probablemente externos a nuestro ámbito, que pudiésemos emplear o facilitar para que esa persona eh, tuviera más garantías, ¿no? En el acceso a la justicia, por ejemplo, en este ámbito. Afortunadamente eso ha ido cambiando y ya disponemos de servicios más especializados, ¿no? Pues en el futuro pues pasará igual. A medida que vaya habiendo problemas más complejos en áreas de intervención a las que ahora no llegamos, pues iremos especializando servicios y programas para poder dar una respuesta a estas necesidades. ¿Qué cualidades humanas consideras que son imprescindibles para tratar con esas familias? Bueno, hay que ser una persona empática y hay que ser una persona dialogante y con unas habilidades de escucha activa suficientes para
para ponerte en el lugar de la otra persona y conocer realmente dónde está el problema y en consecuencia, pues, buscar la mejor solución. Hay que ser una persona que tenga esa capacidad de escuchar y de ponerse en el lugar de los demás. ¿Y cómo adaptas tu forma de comunicarte? ¿Y qué haces cuando la comunicación es difícil? Bueno, siempre tienes que adaptar tu manera de comunicarte dependiendo, es una competencia también, ¿no? Al final, adaptar tu manera de comunicarte según el entorno, ¿no? en el que estás. Lógicamente, no te comunicas igual con un grupo de personas que están en formación, dependiendo del tipo de discapacidad que tengan, que si estás en una administración pública, pues haciendo una negociación a nivel económico, por ejemplo, de servicios o una mejora de servicios o de nuevas infraestructuras, o si estás en un congreso dando una charla. Desde luego que hay que adaptar, la comunicación es diferente en cada caso. Para las personas con discapacidad hay que adaptar, dependiendo del grupo, el tono del lenguaje, desde luego, y la complejidad de las palabras. En ese ámbito es un pilar fundamental para nosotros a nivel de comunicación la accesibilidad cognitiva. Y la accesibilidad cognitiva no solo es por escrito. O sea, hay un área en concreto en la federación y que también trabajamos con las entidades federadas, que es la lectura fácil, ¿no? Y consiste básicamente en adaptar los contenidos, tanto escritos como orales, como documentos técnicos, por ejemplo, a un lenguaje que la persona a la que va destinado lo pueda comprender. Y para eso tenemos técnicas, ¿no? Hay técnicas, pues, emplear frases cortas, evitar frases subordinadas, usar tiempos verbales simples, no justificar, cuando está escrito, por ejemplo, no justificar a ambos lados el texto, sino que sea más visual el texto. Tiene que haber un tipo de letra específico, unos tipos de letra específicos que no distraigan o no la concentración no se vaya a otra zona, sino que las personas con más dificultades de comprensión lectora puedan entender, y a nivel oral igual. Entonces hay normas que seguimos, que están además normalizadas ya. Una norma ISO. Las normas ISO, por si no lo conocéis, son unas normas de normalización que afectan a muchísimos sectores industriales, empresariales, y que regulan, pues, cómo han de realizarse determinadas tareas o procesos de producción. Bueno, en este caso hay una norma ISO específica para cómo se debe adaptar un texto a lectura fácil. Bueno, pues algo similar también lo adaptamos en la comunicación oral. Buscamos oraciones cortas, frases sencillas, sin perder el contenido, pero adaptándolo lo necesario para que las personas obtengan la información adecuada, justa y suficiente para tomar las decisiones que necesite tomar. ¿Y qué importancia tiene escuchar frente a hablar? Pues muchísima, yo creo que mucho más. Tiene mucha más importancia escuchar, hacer una escucha activa, entender realmente con profundidad el contenido y las necesidades que presenta una familia, por ejemplo, que hablar, desde luego que sí. Yo creo que la escucha es la parte fundamental de cualquier diálogo y cualquier asesoramiento, si es el caso. Es la parte principal. ¿Y cómo sabes si te están entendiendo? Pues haciendo la escucha activa tiene una parte muy importante, que es la de reforzar el contenido que estamos hablando, reforzar de alguna manera o indagar de alguna manera si la persona está entendiendo lo que estamos transmitiendo. Ahí, pues,
tenemos que llevarnos claro qué conceptos la persona ha recibido correctamente, ha entendido correctamente. Y es parte del diálogo, ¿no? Mientras vamos hablando, vamos indagando y vamos preguntando a la persona para detectar qué aspectos han comprendido mejor y cuáles no. Entonces tenemos que indagar. Si esa persona ha reconocido un poco el contenido que estamos hablando o hay que reforzar en algún aspecto concreto. Es una parte del trabajo cuando estamos trabajando con una persona con necesidades educativas o que tiene problemas de comprensión del tono que estemos utilizando en ese momento, pues hay que preguntar. A medida que vamos explicando los temas, hay que preguntar para conocer si esa persona está entendiendo o no. Es una parte muy importante y que no lo comentaba y que también está reflejado en esa norma ISO que comentaba de accesibilidad cognitiva, de lectura fácil. Las adaptaciones, digamos, de textos que adaptamos en nuestros servicios de accesibilidad cognitiva tienen dos fases, ¿no? La parte de adaptación la hace un profesional que conoce la norma, que tiene mucha experiencia, que tiene conocimientos de sintaxis y a la hora de hacer la adaptación de cuáles son las normas básicas, digamos, y generales para una persona con discapacidad. Pero luego tiene una parte que es la validación. Y la validación no la hacen los profesionales, lo hacen otras personas con discapacidad. Generalmente un mínimo de 3 personas, que además desde la Federación y muchas organizaciones para promover también la inclusión laboral de las personas con discapacidad, pues son personas que son contratadas para eso, están trabajando y cobrando un salario. Y se dedican, se establecen grupos más o menos homogéneos dependiendo de qué nivel de comprensión va a tener la persona destinataria del documento, ¿no? Hay personas, bueno, como en todas las personas, hay personas con discapacidad que tienen un nivel de comprensión lectora más alto y otras pues más bajo, en función de a quién va destinado ese documento o a qué grupo va destinado ese documento. Puede ser un libro literario, por ejemplo, puede ser una guía para hacer una actividad o para comprender una aplicación de la administración. Bueno, pueden ser muchísimos tipos de documentos, cualquier documento, de hecho. Pues en función de esas necesidades cognitivas que tengan los destinatarios, se establecen grupos de validadores de diferentes niveles de comprensión lectora. Y ellos son los que validan ese texto. Son los que dicen si ese texto se entiende o no se entiende, tal como está adaptado. Y muchas veces hay que reformular y hay que corregir, porque el profesional cree que es tal como lo redactó, que lo va a entender bien, y resulta pues que los validadores dicen esto no se entiende nada. Es la mejor manera. Exacto. Y eso es un proceso similar al que me preguntabas, ¿no? ¿Cómo sabemos si se entiende? Pues preguntando mucho. Estamos evaluando un texto y muchas veces pues las personas, a lo mejor por timidez o por el motivo que sea, pues no destacan, oye, esta frase yo no la entiendo, esto explícamelo mejor. Pues hay que preguntar mucho. Y preguntar indirectamente. No es directamente decir, ¿entiendes esto? No, sino llevar ese contenido a otro contexto para indagar si esa persona ha entendido o no ese contenido. Una labor complicada. Sí, pero es fundamental. La parte de la accesibilidad cognitiva para nosotros a nivel comunicación es... al final la discapacidad no está en la persona, está en el entorno. Si el entorno está suficientemente adaptado, los efectos de la discapacidad bajan. Mucho, totalmente. Entonces, nosotros es la manera que tenemos de entender la discapacidad. Todo el mundo tiene ciertas necesidades de apoyo, todo el mundo tiene sus limitaciones a nivel cognitivo, unos más, otros menos. Unos tenemos unas limitaciones, otros tenemos otras limitaciones. Entonces,
¿Dónde nos vemos más limitados? Pues según el contexto donde estemos, según el entorno donde estemos. Y si el entorno facilita, es más accesible, los efectos que tiene la discapacidad que tenga una persona se reducen radicalmente. Si los textos a los que te vas a enfrentar tú los vas a poder entender bien, tú no vas a tener una discapacidad, porque tú vas a poder estar incluido en ese entorno. Si tú vas a un hospital y es accesible, está bien, las indicaciones están correctamente dispuestas, hay las líneas de colores, estas guías, que sabes dónde te vas a orientar, o sea, si hay una accesibilidad adecuada, tú no vas a tener dificultades para llegar al traumatólogo, por ejemplo, ¿no? No pasa nada por preguntar, pero todo depende de la accesibilidad que haya en cada entorno. A nivel físico, para personas con discapacidad física; a nivel sensorial, pues para personas con una discapacidad auditiva o de discapacidad visual; y a nivel cognitivo, pues para personas con una discapacidad intelectual o del desarrollo, o neurológica, o una persona con un trastorno degenerativo, o una persona pues que tenga un envejecimiento, o una enfermedad, Alzheimer, etcétera, ¿no? Entonces, todo está en el entorno, y la accesibilidad cognitiva es una herramienta fundamental para que las personas ganen en autonomía e independencia, que es lo que buscamos. ¿Y qué se hace cuando alguien no quiere colaborar? Bueno, pues si alguien no quiere colaborar, pues no colabora. A ver, se le motiva, lógicamente, ¿no? Depende de dónde estemos y en qué entorno estemos. Pero desde luego que si una persona no quiere colaborar, pues no colabora. A lo mejor mañana sí, le apetece colaborar. Desde luego tiene que haber el derecho a decir que no. Y si en ese momento pues es que no le apetece, pues sus motivos tendrá. Pero bueno, eso no quiere decir que no se le motive, no se le ayude, o conocer realmente si existe otra razón, que si trabajamos esa razón, pues a lo mejor sí que está dispuesto a colaborar. Pero bueno, estoy hablando muy en general porque no sé qué contexto es, ¿no? Hay miles de contextos, ¿no? Lógicamente, pues si es una actividad educativa o prelaboral, bueno, pues habrá que fomentar que esa persona participe y tal. Si ya estamos hablando de una situación en la que estamos hablando de un trastorno de conducta grave, en el que la persona pues puede autolesionarse, o puede haber un riesgo para su propia salud o para la integridad física suya o de otra persona, que eso ocurre en determinados grupos de personas con discapacidad, dependiendo de sus necesidades de apoyo, pues ahí pues evidentemente hay que intervenir. Siempre que esté en riesgo la salud de la persona o la integridad física, desde luego hay que intervenir. Y bueno, esos ya son temas delicados, como tema de contenciones, etcétera, que bueno, hay unas normas de obligado cumplimiento que hay que seguir y que siempre se evitan, salvo que sea indispensable para garantizar la integridad física de la persona o de los demás. Pero bueno, es un caso muy puntual, es que seguramente no te estaba refiriendo a eso. Seguramente te estaba refiriendo a otro tipo de... Sí, un poco más general. Sí, y bueno, Sí. pues eso, ante todo la libertad de la persona a decidir. Eso lo defendemos porque nosotros lo que buscamos es la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Y si una persona pues no quiere participar en una actividad, o está en su derecho de no hacerlo. ¿Es difícil no implicarse emocionalmente en este trabajo? Bueno, yo creo que cualquier trabajo en el que trabajes con personas es fácil implicarse emocionalmente, sí. Ya. Y ver situaciones complejas, claro. Muchas familias, en personas, y es inevitable que determinadas situaciones no te las lleves a casa. Es inevitable, pero no es recomendable.
por salud emocional y porque al día siguiente tienes que tener la cabeza en plenitud de facultades para seguir. Pero bueno, está ahí, siempre está ahí y pasa en muchos ámbitos, pero hay que evitarlo. ¿Y cómo gestionas esos momentos difíciles? Bueno, yo ahora no tengo tanta atención directa, entonces no estoy tan en contacto directo con esas realidades que te puedan afectar emocionalmente en ese sentido, eh, pero, pero hago otras y que también me llevo a casa y que también son preocupaciones que al final, bueno, todos los trabajos tienen un grado de responsabilidad y, y bueno, esas responsabilidades a veces se te quedan en la cabeza y esas problemáticas y te preocupan y es difícil sacártelas de la cabeza, ¿no? Pues hay que gestionarlo. Cada uno me imagino que tendrá sus herramientas, ¿no? Diferentes. Pues, y al final también te obliga. Yo tengo 2 hijos, por ejemplo. Yo no puedo llegar a casa obcecado con un tema porque tengo que también resolver en casa deberes, papá esto, papá lo otro y bueno, tiene que ser así. Pero bueno, es inevitable que muchas situaciones eh, se te claven más que otras en la cabeza. ¿Y qué estrategias utilizas para no llevarlo al terreno personal? Bueno, pues eso, en la medida de las posibilidades, separar el ámbito personal del familiar o del ámbito personal. A mí es que no me deja mucho tiempo para el ámbito personal, pero tengo el ámbito familiar y laboral y bueno, pero sí, intentar pues cuando sales cambias un poco el chip, ¿no? Eh, y te centras en otros aspectos. No tengo una técnica específica, no sé si existirá, ojalá. Si existe, pues me la decís, pero eh, bueno, intentarlo, por lo menos. Y centrarte un poco en otras cuestiones. ¿Qué preparación o protocolos tenéis ante imprevistos en las actividades de ocio o de deporte? ¿Ante crisis o nervios, incomodidad, miedos? Bueno, depende. Depende de lo que sea. Por ejemplo, en actividades grupales, ¿no? Igual te refieres un campeonato Sí, por deportivo con ejemplo. Special Olympics. Bueno, siempre tenemos la colaboración de Cruz Roja siempre hay ambulancias, profesionales sanitarios que estén ahí y Protección Civil también. Tenemos muchísima colaboración en este tipo de eventos. Cuando hay un evento grande, un congreso, unas oposiciones, por ejemplo, ¿no? Pues siempre hay sanitarios, siempre hay ambulancias preparadas para lo que pueda surgir. En el ámbito asistencial, digamos, ¿no? De las entidades que prestan servicio de atención diurna, residencial, bueno, hay una normativa que hay que cumplir. Por ejemplo, pues el tema de los desfibriladores que tienen que estar instalados, ¿no? En caso de que haya una parada cardíaca o algo así, tiene unos protocolos también marcados por la administración e internos a nivel urgencias y emergencias. Todas las entidades están obligadas a tener un protocolo de emergencias y un poco dependiendo de la actividad, pues siempre hay un protocolo que hay que seguir. Centro médico de atención, tema de urgencias, algunos centros tienen su propio personal médico y sanitario. Y cuando hay pues un evento, digamos, extraordinario, pues siempre contamos con profesionales sanitarios adecuados y ambulancias para posibles emergencias. Pero no suele ocurrir, ¿eh? Genial, mejor. O sea, los tenemos pero no suele haber incidencias de este tipo. Bueno, desde tu experiencia, ¿consideras que el proceso para la valoración de una discapacidad es demasiado burocrático? Desde luego que sí. Sí, desde luego que sí. Burocrático, complejo y, por desgracia, últimamente poco objetivo. Poco objetivo. Los protocolos que se estaban siguiendo últimamente no son ajustados a lo que debería ser. O sea, una discapacidad, una dependencia requiere de una intervención
interdisciplinar por parte de profesionales de la administración. Médicos, ha de haber psicólogos y ha de haber trabajadores sociales que evalúen cada uno en su ámbito de conocimiento. Y tiene que haber un análisis exhaustivo de la documentación, del historial médico anterior, del historial social de la persona, y bueno, es un procedimiento que tiene una trascendencia suficiente para que la intervención sea adecuada, individualizada y presencial. ¿Y por qué digo presencial? Porque hace un tiempo se estaban haciendo valoraciones de discapacidad sin contar con la persona, sin ver a la persona y sin entrevistar a la persona. Y eso no puede ocurrir. Y siempre hay que ver a la persona, siempre hay que entrevistarse con la persona, conocer las necesidades de la persona, independientemente de lo que figure en los informes que estén encima de la mesa. Desde luego que sí. Y además más ágil. Tiene que haber más equipos de valoración y tienen que tener unos procedimientos que sean más ágiles. Ahí no puede ser. Es inaceptable que haya personas que lleven más de un año esperando por un reconocimiento de una discapacidad o una dependencia. Es totalmente inaceptable. ¿Y qué papel juega FADEN en la integración laboral de Galicia? Bueno, pues un poquito lo que antes comentaba. Este año cumplimos 25 años el área de empleo y formación. Lo celebraremos con una jornada en el mes de mayo, desde las primeras experiencias de empleo. Hace 25 años, aunque parece que fue hace muy poquito tiempo, era muy difícil pensar en la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual. Muy difícil, en todos los ámbitos. Las propias personas, yo podré llegar a trabajar en una empresa, ya no te digo una administración pública, ni de broma. Nadie se planteaba eso. Ni las familias, mi hijo, mi hija, ¿va a poder acceder a un empleo? Era muy difícil que familias se plantearan eso. Empresas, que yo voy a poder emplear a personas con discapacidad trabajando en la empresa, era muy complicado. Y entonces los primeros pasos fueron complejos. Y damos muchísimas gracias a aquellas empresas que dieron el paso y que se aventuraron a hacerlo, porque funcionó y funcionó muy bien. Y como en todas las intervenciones con personas con discapacidad, pues hay que adaptar los apoyos a las necesidades de la persona. En este caso, pues a las necesidades de la persona y las necesidades de la empresa. Y nosotros trabajamos con preparadores laborales, que son profesionales que hacen un análisis del puesto en profundidad, de la oferta del puesto de trabajo, diseñan un plan de intervención y dan los apoyos a las personas en el puesto de trabajo para que las personas se incluyan y se integren favorablemente dentro de la empresa. Y prestan todos los apoyos que sean necesarios de una manera indefinida, más intensamente al principio. Es nuestra forma de intervenir, que es cuando más necesidades va a tener la persona en el puesto de trabajo para relacionarse con sus clientes, con los clientes de la empresa, relacionarse con los compañeros de trabajo, con sus superiores, con sus jefes. Entonces va a haber un preparador que va a estar hombro con la persona con discapacidad en la empresa para facilitarle su inclusión laboral. Y a medida que la persona vaya ganando en autonomía dentro del puesto de trabajo, el preparador se va retirando poquito a poco sin que se note, hasta que la persona pues, va trabajando de una manera más autónoma. Un acompañamiento. Es un acompañamiento personalizado, efectivamente. Está muy bien. Que luego surge una necesidad específica por el motivo que sea, pues que hay un procedimiento nuevo en el trabajo, una máquina nueva, un nuevo compañero que genera a lo mejor algún tal, pues ahí vuelve el preparador laboral, porque son apoyos que se dan a lo largo de la vida laboral de la persona. Eso es continuado. Es continuado, pero no casi nunca es necesario que sea continuado. Quiero decir, siempre está ahí presente ante cualquier necesidad, siempre se va haciendo un seguimiento de la persona y de la empresa a ver qué tal va funcionando. Si la cosa fluye y no hay necesidad de intervención, no se interviene. O sea, se hace un seguimiento, pero no se interviene.
Si hay alguna necesidad, pues se va, se interviene con toda la naturalidad, el tiempo que sea necesario y se garantiza que esa persona pues pueda seguir en el puesto de trabajo con garantías. Y si hay alguna necesidad por parte de la empresa, también lo hacemos así. Y hubo empresas pues que nos abrieron muchísimas puertas. Y una de ellas que siempre mencionamos son las ITVs, ¿no? Donde vamos a hacer la revisión del coche cada cierto tiempo. Pues son concesiones administrativas, son empresas, es una empresa que tiene muchas estaciones que presta un servicio público, ¿no? Bueno, pues en todas las estaciones hay una o dos personas con discapacidad haciendo funciones, ¿no? Y fue la primera empresa que apostó por la inclusión laboral en Galicia de personas con discapacidad intelectual y nos abrió muchas puertas y tenemos mucho que agradecerle, la verdad. Y luego detrás de ella pues vinieron otras que están funcionando muy bien. Entonces, en esa línea, ojalá hubiera muchas más, porque hay muchísimas personas buscando empleo con discapacidad intelectual, pero se ha avanzado mucho y hay que reconocerlo. Entonces seguimos trabajando para seguir avanzando mucho más. Me gustaría saber si se desarrollan programas de terapia con animales. En algunas organizaciones nuestras sí se hace, sí. Se hace con caballos, equinoterapia, y se hace terapia con perros también. Y nosotros hemos hecho en algún programa de salud mental dentro de la federación alguna experiencia también. ¿Y Sí. qué acogida tienen? Bueno, Muy buena, fantástica, muy bien, sí. Sí, sí. Nosotros en la federación es más difícil que podamos hacerlo, ¿no? Porque nuestros programas son de duración anual, digamos, ¿no? Nosotros trabajamos en la federación, no tenemos esa continuidad que os comentaba antes que tienen las entidades, que tienen ese concierto social a varios años, que da ciertas garantías. En la federación, los programas, o sea, lo que no es atención a entidades, los programas que hacemos específicos, digamos, de investigación, porque la federación hace actividades directamente con personas con discapacidad en aquellas actividades donde no llegan las entidades, digamos, ¿no? Como el tema del empleo, por ejemplo. Hay entidades, hay asociaciones que tienen programas de empleo, pero son pocas. Generalmente las entidades se ocupan más de labores asistenciales, ¿no? De atención diurna, centro ocupacional, residencial, vivienda, etcétera. Pero para temas de empleo, por ejemplo, hay alguna que sí que lo hace, alguna grande, pero generalmente esa labor la hacemos desde la federación y se la prestamos a las entidades. O sea, de alguna manera concentramos nosotros esa función, ¿no? Otros programas también que gestionamos nosotros, pues las entidades no tienen ese alcance, ¿no? Lo que comentaba antes, por ejemplo, atención a personas en centro penitenciario. Eso pues es algo muy específico, entonces lo gestionamos desde la federación, o respiro familiar, etcétera. Bueno, determinados programas que nosotros somos los que ofrecemos ese servicio a las personas o a las entidades para que lo presten. Y no me acuerdo cuál era la pregunta, perdona. Sí, se desarrollan programas de terapia con animales. Ah, sí, bueno, pues eso. Como tenemos programas anuales que tenemos que renovar cada año tenemos que reprogramar determinadas actividades. Sí. Y algunas que están vinculadas con temas de conducta, salud mental, etcétera, autodeterminación, inclusión. Hay personas con discapacidad intelectual especialmente vulnerables porque están en situación de exclusión social, pues tenemos programas específicos para ellos. Tenemos programas que antes no comenté también específicos para mujeres con discapacidad intelectual y de igualdad y prevención de la violencia de género. Bueno, hay determinados programas en los que hemos experimentado alguna actividad con animales y han funcionado muy bien. Sí. Muy bien. Vale. Y para hablar de un programa en específico, ¿podrías hablarnos del grupo de autogestores? Pues sí, el grupo de autogestores, que no lo mencioné antes, gracias Javi por recordármelo, es fantástico. Es un programa que ya llevamos pues unos 20 años o 20 y pico años con él, que lo que busca es la autodeterminación de las personas con discapacidad intelectual, la autorrepresentación de las personas con discapacidad intelectual. Tradicionalmente las personas con discapacidad intelectual vienen protegidas
por sus familias, sobre todo, ¿no? Por su entorno familiar. Y eso no es malo, al contrario, o sea, es bueno. Lo que pasa es que en algunos casos se ha sobreprotegido, digamos, ¿no? Y se ha limitado la autonomía, la capacidad de decisión, incluso pues algo, bueno, en casos más agravados, pues los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Eh, y las personas con discapacidad pues tienen derecho a ser autónomas, sobre todo, y nosotros debemos luchar por ello y a decidir, y a tomar decisiones, y a decidir sobre su plan de vida, ¿no? Entonces, a raíz de eso, hace unos años se crearon los primeros grupos de autogestores. Son grupos de discusión entre personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, en el que se trabajan por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y hacen propuestas a través de esos grupos de autogestores, que hay muchas entidades federadas y en la propia federación también, y a nivel estatal también. De hecho, pues, cada año hacemos un encuentro aquí en Galicia de grupos de autogestores, pues se ponen en común en esos encuentros un poco las conclusiones de los grupos de trabajo que han hecho en los grupos de autogestores de las entidades federadas. Y el objetivo principal es eso, mejorar la calidad de vida a través de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, siendo ellas las protagonistas de sus decisiones. ¿Crees que la sociedad trata correctamente a las personas? ¿O que hay actitudes que deberían cambiarse? ¿O errores que se cometen sin darse cuenta? Sí, pasa, cada vez menos, afortunadamente, pero claro que pasa. Hay mucha sobreprotección, mucha condescendencia, muchas barreras sociales todavía con las personas con discapacidad intelectual, mucho desconocimiento. Sí, afortunadamente cada vez menos, pero sí. Entonces, a nivel comunicación es muy importante para nosotros también sacar campañas para concienciar socialmente de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual, de su visibilidad, de su normalización en la sociedad y todas las acciones que hacemos al final van enfocadas a eso. Todos los programas. Los programas de ocio son en entornos normalizados. Los programas culturales son en entornos normalizados. Los programas deportivos son en entornos normalizados. Eso es lo que buscamos. Vernos. Los programas de vacaciones son en hoteles normalizados. Y van a discotecas, y van a bares, con todo el mundo. Y eso antes no pasaba. Eso, o sea, pasaba, se promovía y se intentaba hacer, pero había situaciones de vulneración de derechos en cuanto a accesos, por ejemplo, a un restaurante o a un pub, en los que decían, uy, un grupo de personas con discapacidad intelectual, no, aquí no podéis, que puede romper algo. No va a romper nada, al contrario, es que van a... Y afortunadamente eso ya no ocurre. Si ocurre es algo muy puntual y hay una denuncia en el juzgado el mismo día por la tarde, ¿no? Pero porque no se puede hacer, porque es ilegal. Y antes, desgraciadamente, ocurría mucho, ahora ya no. Pero desde luego todas nuestras actividades son en entornos normalizados. Y así debe ser. Al final, nuestra misión fundamental es la inclusión. Y la inclusión en la sociedad en este caso, las personas con discapacidad intelectual. Pero bueno, nosotros creemos en la inclusión de cualquier persona en cualquier entorno. ¿Cuáles crees que son los pequeños gestos que marcan la diferencia? Uf, qué pregunta más genérica. Danos como 2 o 3 que tú Sí. creas que son los más relevantes. Pequeños gestos que marcan la diferencia. Muy difícil, ¿eh? Hablamos antes también de hacer ¿cómo se dice? A ver, no me quiero equivocar. La concesión o el sobreprotegerlos, hablamos antes. Sí. ¿Cómo
evitar eso? Digamos que la sociedad está como muy arraigado. Sí, Esa concepción de, bueno, sí, de una sobreprotección, sí, ¿no? Mm, es que a lo mejor los pequeños ejemplos eh, es el día a día, ¿no? Lo que hablábamos antes, yo creo, ¿no? Que los vean haciendo la compra en el súper, ¿no? O que los vean yendo al cine con su pareja. por ejemplo. O que los vean viviendo solos, en pareja, por ejemplo, o solos, o con amigos, que reciban determinados apoyos o no. Hay personas que comparten piso, que tienen cierto nivel de autonomía, viven solos y hacen una convivencia fantástica en la comunidad de vecinos, porque son unos vecinos ejemplares, porque son ordenados, porque son educados, porque no generan conflictos en la comunidad, al contrario, son personas que conviven fantásticamente bien. Bueno, pues es un gesto, ¿no? Para que la gente se dé cuenta, coño, pues yo pensaba que tenía unos estigmas, ¿no? Que me estoy quitando, ¿no? Eh, que puedan estar en un pub tomando unas copas al lado de unas personas con discapacidad, pues es otro gesto, ¿no? Y que ven que es totalmente inclusivo y es una realidad que está ahí, por la calle o estudiando en un centro educativo. Eso es fantástico también por eso la educación inclusiva es tan importante, para que nuestras futuras generaciones, los niños de hoy, convivan en el aula con niños que tienen necesidades específicas, pero que son niños con todos los derechos y que tienen que vivir la infancia eh, con, mm, con todos los recursos a su disposición que cualquier otro niño, y que puedan jugar entre ellos y que puedan ser amigos y formar grupos y practicar deporte y hacer actividades de ocio eh, inclusivo, en el sentido de que no sea obligado o promovido por ninguna organización, sino que surja de manera natural entre los propios niños, ¿no? Espontáneo, sí. Eso es fantástico, es lo mejor porque va a evitar muchas barreras psicológicas y sociales de cara al futuro. Yo lo veo con mis hijos, por ejemplo, ¿no? Bueno, ellos, además, pues su tío tiene una discapacidad intelectual, su madre trabaja y su padre trabajan en organizaciones de discapacidad intelectual, entonces lo viven con mucha normalidad. Eh, y va a ser así toda la vida, porque lo han mamado desde pequeñitos, ¿no? Pero también lo ven en su clase, ven que hay dos niños con autismo, una niña con síndrome de Down, y que porque son niños igual que ellos, ¿no? Y que han tenido sus dificultades igual que todos y han compartido alegrías y tristezas durante muchos años juntos. Entonces eso enriquece muchísimo. Al final, que nos veamos todos y que todo el mundo sea visible, yo creo que son los pequeños detalles que me estabas preguntando, que facilitan y que van a cambiar la sociedad. ¿Y crees que en los colegios hay suficiente sensibilización acerca de estos temas? Yo creo que en los colegios sí hay sensibilización. El problema de los colegios es que no hay recursos. Sensibilización sí la creo que la hay. Yo creo que hay una muy buena voluntad por parte de la administración y muy buena voluntad por parte de los docentes y de los equipos directivos de los centros educativos y de las asociaciones de padres. Yo creo que sí, creo que hay muy buena voluntad. Lo que no creo es que haya recursos suficientes, ni creo yo, ni cree el colectivo de Plena Inclusión, que haya los recursos suficientes para que las personas con necesidades de apoyo eh, reciban los apoyos necesarios para su inclusión en el aula. ¿Qué crees que es lo que le falta en Fandenga y cómo ves a Fandenga dentro de 10 años? ¿Qué le falta? Bueno, le falta sostenibilidad económica, pero eso cualquier gestor te lo va a decir, de cualquier organización, porque Fadenga o cualquiera de sus entidades federadas o cualquier organización de este ámbito peleamos por la mejora continua y, y peleamos porque todas las personas reciban los apoyos que necesitan, todas.
y hay muchísimas personas que todavía no reciben los apoyos que necesitan. Muchísimas. Entonces, ¿para eso qué se necesita? Recursos. Recursos y dinero. Entonces necesitamos mucho apoyo por parte de la Administración, mucho apoyo por parte de financiadores privados también, y mucha voluntad política para hacerlo, porque lo que es la fuerza para poner iniciativas en marcha, eso no nos falta, ni a Fadenga ni a sus entidades. Son las primeras que quieren ampliar su alcance. Si están atendiendo a 10 personas, si pueden van a atender a 20. Y las que atienden a 150, si pueden van a atender a 250. Eso seguro, porque la voluntad está ahí y el esfuerzo y la vocación del servicio público y el servicio a las personas con discapacidad, eso está ahí. Eso viene de serie en el movimiento asociativo de familias y en nuestras organizaciones. Que faltan recursos. Destinar más recursos para que se pueda hacer, tanto en Fadenga como en las entidades. Entonces, ¿y cómo veo a Fadenga dentro de 10 años? Pues siendo optimista, pues la vería prestando unos apoyos de más calidad, teniendo un alcance mayor a mayor número de personas y familias y entidades de la discapacidad intelectual, y que no queden personas con discapacidad intelectual sin recibir los apoyos que necesiten. Preparando la entrevista, estuvimos ojeando un poco en la página web que tenéis y había un apartado que hablaba de voluntariado. ¿Cómo funciona? ¿Quién puede participar en él? Cualquier persona puede participar. Cualquier persona puede ser voluntaria de nuestras organizaciones. Es más, se facilita a cualquier persona, sea a través de la federación o sea directamente con las entidades, la participación en cualquier actividad. No hay ningún requisito. Bueno, ser mayor de edad, eso sí, pero nada más. Que la persona está dispuesta a ceder su tiempo, que es el activo más importante que puede ofrecer una persona. Su tiempo de manera altruista. Y las organizaciones de plena inclusión, de Fadenga y de la discapacidad intelectual y del desarrollo, bueno, pues para ellas es fundamental y están muy agradecidas contar con personas de cualquier edad, generalmente son más jóvenes, pero de cualquier edad, que puedan ceder una hora de su tiempo. Eso es fantástico y muy enriquecedor. Yo lo digo por la parte que me toca, porque yo fui voluntario y sigo siendo voluntario en muchas actividades, pero ahora ya pues desde un punto de vista más profesional, aunque no lo hago como trabajador, pero bueno, como estoy dentro de la actividad, pues bueno, ya. Pero sí, desde luego es fantástico y es que hay determinados servicios que no se podrían hacer sin voluntariado. Los profesionales no. O sea, los profesionales, quiero decir, los servicios profesionalizados no. La atención que se presta por cuenta de la administración o por programas subvencionados no se hacen con voluntariados, se hacen con profesionales, así debe ser. Pero hay determinados servicios, como servicios, bueno, todas las actividades deportivas, de ocio, culturales, de vacaciones, se hace mucho con voluntariado. Y luego, dentro de las entidades, el voluntariado hace muchísimas actividades de ocio en la comunidad, de salidas de ocio en los pueblos y ciudades, de organizar cenas, de salidas, de ir al cine, al teatro, de rutas de senderismo, de rutas del Camino de Santiago. Hay muchísimas actividades que se realizan y no se podrían realizar si no fuese gracias al voluntariado de nuestras organizaciones. Y cualquier persona que quiera ser voluntaria, desde luego, no tiene más que ponerse en contacto con la federación, que de allí le orientaremos a la entidad que mejor que más le interese a la persona, por cercanía o por actividad. ¿Y qué facilidades hay para las personas con pocos recursos? Facilidades pocas. Precisamente lo que comentaba antes, hay personas con discapacidad intelectual
ven agravada su situación por una situación de exclusión social grave. Y ahí nosotros prestamos un programa que lleva años funcionando, financiado aquí por la Xunta de Galicia, que se llama Collendo Impulso, que busca precisamente sacar de esas situaciones de vulnerabilidad económica y exclusión a estas personas con discapacidad intelectual del desarrollo. Y a través de estos programas, pues, a estas personas con estas situaciones, pues se le ayuda con el alquiler, se le hace la compra puntualmente para su manutención. Pero bueno, son programas muy específicos y con un alcance limitado, porque no podemos llegar a todo el mundo. Los que vamos detectando, desde luego que sí, y eso lo ponemos en conocimiento de los servicios sociales también para que la administración pública pueda actuar en este tipo de casos. ¿Qué mensaje lanzarías sobre la inclusión a las personas que nos están escuchando? Pues el mensaje que le lanzaría es que las personas con discapacidad intelectual tienen los mismos derechos que cualquier otra persona, que están reflejados en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que celebramos este año 20 años de su proclamación en las Naciones Unidas, que forma parte del ordenamiento jurídico del Estado español y que tenemos que respetar los derechos de las personas y promover que las personas con discapacidad intelectual, cualquier otra persona vulnerable, participe activamente en la sociedad y fomentar su autodeterminación y su autonomía. Y como última pregunta para el cierre de esta gran entrevista, ¿crees que algún día llegará a disolverse la organización FADENGA por cumplir todos los objetivos de inclusión? Ojalá. Ojalá no hicieran falta las entidades, pero alguien tendría que prestar esos apoyos, ¿no? Porque hay personas que teniendo cierto grado de autonomía, si la sociedad rompe determinadas barreras, no van a necesitar los apoyos que actualmente prestamos nosotros para desarrollarse en la sociedad como personas a todos los niveles. Pero hay otras personas que tienen unas necesidades de apoyo extenso y hay que prestar esos apoyos. Estamos hablando de apoyos de cuidadores y cuidadoras para las actividades básicas de la vida diaria. Higiene, alimentación, movilidad, salud, y tiene que haber organizaciones o apoyos, no digo organizaciones, a lo mejor son apoyos domiciliarios, profesionales, que se les puedan prestar, pero tienen que recibirlos, tiene que haber ese tipo de apoyos, tiene que seguir prestándose para que esas personas puedan tener una calidad de vida. Pero bueno, ojalá nosotros aspiramos a una sociedad totalmente inclusiva, plena inclusión es nuestro nombre y buscamos eso, que la sociedad incluya a todas las personas independientemente de los apoyos que necesiten y que sean ciudadanos plenos de verdad y con todos los derechos de verdad, y que no haga falta pelear a través de nuestras organizaciones para que se les reconozcan esos derechos. Eso sí que lo firmaría hoy. Y bajar la burocracia. También. Pues hasta aquí la entrevista, Manuel. Un placer y muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a vosotras y a vosotros. Ha sido una entrevista muy, muy agradable y me he encontrado muy cómodo. Genial, Gracias. Gracias.